Buenos días. Gracias, Rebe, gracias al Ministerio Misión con Dios, porque yo no sé ustedes, pero estas historias a mí siempre me erizan la piel, saber lo que está pasando en el mundo, que a veces lo vemos tan lejano por la realidad y la libertad con que nosotros podemos expresar el Evangelio, que realmente es un regalo maravilloso del Señor. Bueno, buenos días de nuevo. Hoy tengo la dicha de estar frente a ustedes para compartir un mensaje y quiero comenzarlo dándole gracias a Dios por este momento, por vivir un día más, por permitirme compartir con ustedes, por permitirme crecer hoy con ustedes y por reflexionar juntos a ustedes en su palabra. Los invito a que oremos brevemente. Padre, gracias por este día, porque nos das el regalo de poder congregarnos en libertad. Que tu palabra sea nuestro norte, que tu palabra sea nuestra guía. Permítenos poner atención a lo que tú tengas para nosotros en el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, algunos de ustedes me conocen, pero para los que no, mi nombre es Marco, un pecador redimido por la misericordia de Dios, porque no hay otra forma de describirlo. Y ha sido de manera realmente increíble, y el primer sorprendido siempre he sido yo, de dónde me sacó el Señor y a dónde me ha llevado. Me ha puesto a llevar el mensaje. Y el día de hoy es una prueba más de esto. El mismo mensaje que me llevaron a mí y del cual estoy sumamente agradecido porque realmente transformó mi vida, como seguramente ha transformado la vida de muchos de ustedes. Como misionero, he aprendido que no hay honra más grande que poder ser luz a través del Evangelio. Y eso es un regalo que solo por la gracia de Dios nos da. Porque ninguno somos dignos realmente de expresar y abrir nuestra boca para transmitir la maravillosa palabra del Señor. Junto con mi esposa, Lorena, hemos tenido la gracia de compartir el Evangelio desde hace algunos años. Primero en la iglesia donde conocimos a Jesús, donde fuimos tocados por su misericordia. Trabajamos en las entrañas de San José con los menos alcanzados de la ciudad, con los olvidados, con los habitantes de la calle. Fue una experiencia maravillosa que nos ayudó a entender la gracia y la misericordia del Señor. Sin más, Dios nos puso a trabajar en Talamanca y allí estuvimos varios años trabajando dentro del pueblo Cabécar. Específicamente donde pudimos vivir de primera mano lo que es transmitir el Evangelio en un contexto transcultural. Otra lengua, otras costumbres, otro Dios. Porque no sé si ustedes lo saben, pero en el pueblo Cabécar y el Bribri comparten la misma cosmovisión. Y cuando usted le habla a un Cabécar o a un Bribri y le habla acerca de Dios, él no está entendiendo el Dios que todos nosotros aquí conocemos. Él entiende al Dios de ellos, a Sibu, que es totalmente diferente al Dios de nosotros, ¿verdad? Al Dios verdadero. Y como el Señor es más grande, mucho más grande que nuestras expectativas, nos tomó y nos llevó a un viaje increíble donde pudimos estar en más de 10 países diferentes durante bastantes años, compartiendo con gente, con iglesias, con comunidades indígenas, con creyentes y no creyentes, con personas de la calle, con hogares. Ojalá
espero, en otra ocasión podamos compartir esas experiencias, porque para nosotros sería algo muy, muy bonito y es algo que Dios hizo en nuestra vida. Pero hoy nos compete otro tema. Y ha sido durante nuestra experiencia misionera que mi esposa y yo aprendimos que es cuando le entregas el control al Señor que la aventura apenas comienza, que el viaje de la vida da inicio. Fue muy pronto, cuando salimos en nuestro primer viaje fuera de Costa Rica, que nos dimos cuenta de esto. Teníamos un plan estructurado, como posiblemente ustedes tengan el día de hoy para esta semana que viene o para el día de hoy. Porque nos encanta estructurar planes y sentimos seguridad en eso. Pero rápidamente Dios dio las vueltas a las cosas y nuestro plan quedó de lado, llevándonos a una comunidad indígena en Panamá que se llama Tolé, donde nos probó que teníamos otro propósito y otra función dentro de su plan, diferente a todo lo que habíamos planificado por muchos meses. Y es por esto, hermanos, que los quiero hoy invitar a un viaje, una aventura a nuestros adentros, a las bases mismas de nuestra relación con Dios. Será posiblemente un viaje incómodo, lleno de preguntas y reflexiones. Pero aunque profundo, no será tan largo, así que no se preocupen. Pero que al final, sin duda, nos llevará a pastos llenos de grandeza y esperanza. Hermanos, el tema que el Señor ha traído hoy es apasionado y de suma relevancia en la vida, pero sobre todo en la vida de un cristiano. Empezamos. ¿Cuántos de ustedes, les voy a hacer una pregunta, vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros sabemos quiénes son? ¿Quién soy? Por supuesto sabemos nuestros nombres, apellidos, la dirección de nuestra casa. Tenemos una cédula de identidad. Y es que el mundo basado en esa información nos da una identidad. ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué nacionalidad tengo? ¿Cuál es mi apellido? Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuántos conocen su identidad? O sea, lo que realmente somos, nuestra esencia, lo que podemos y lo que soñamos. Hermanos, nuestra identidad es algo muy, muy, muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos y no sabremos por qué estamos en este mundo. Así de relevante es. Pero nuestro enemigo se ha encargado de distorsionar esa identidad con sus mentiras y falsas creencias, anulando así nuestra vida. Vamos a reflexionar. En este momento, si muriéramos, en este instante, si muriéramos, ¿a dónde pasaríamos el resto de la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Hermanos, si tu respuesta es no lo sé y aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, entonces tienes una muy buena razón para preocuparte. Y si tu respuesta es no lo sé
pero ya recibiste a Cristo en tu corazón, entonces posiblemente tengas un problema con tu identidad. Y ya veremos por qué. No nos vamos a asustar tan pronto. En la sociedad en que vivimos, uno de los temas más debatidos obviamente es la identidad. Y se ve determinada por cientos de opiniones diferentes en redes sociales, en medios de comunicación, en escuelas que lamentablemente están cargadas de información tergiversada, que están socavando las raíces básicas de la crianza de nuestros niños, de nuestros muchachos. En políticas e ideologías de género distorsionadas, pero que a muchos les parecen razonables, incluso atractivas, pero que solo causan confusión. Y es que lamentablemente, hermanos, la identidad se ha vuelto un tema confuso. Las etiquetas, las expectativas sociales y las comparaciones constantes pueden distorsionar nuestra identidad y nuestra percepción verdadera de quiénes somos. La cultura actual a menudo promueve una identidad basada en falsedades, en logros personales, en posesiones, apariencia o pertenencia a grupos. Somos muy dados que nuestra inseguridad queramos trasladarla a otros, buscando grupos afines de lo que sea, con tal de pertenecer a algo. Y esto solo nos lleva a desilusión y ansiedad. Una de las mayores fuentes de vacío existencial proviene de la búsqueda de aceptación del mundo. Las personas a menudo intentamos encajar en moldes que no nos pertenecen. Buscamos validación en las opiniones de los demás. Y así, de una o poco a poco, dejamos que el mundo moldee nuestra identidad. Pero definamos identidad. Tal vez eso nos pueda ir aclarando un poco de qué estamos hablando y cuál es la esencia de este mensaje. La palabra identidad proviene del vocablo idénitas, que es la cualidad de idéntico, igual. Y se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y esa es otra buena pregunta que hacernos. ¿Qué nos caracteriza frente a los demás? ¿Qué nos caracteriza frente a los demás? ¿A qué somos idénticos? Ahora, la palabra identidad en la Biblia trasciende el simple concepto de quiénes somos. Este término está intrínsecamente relacionado en la palabra con la comprensión de nuestra relación con Dios. Y así de nuestro propósito en la vida como su creación. Hermanos, dice la palabra en Génesis que fuimos creados a imagen de Dios. Creo que eso todos lo hemos escuchado, ¿verdad? A imagen de Dios y semejanza hemos sido hechos. Y a través de eso es que teníamos una identidad en Él. Sin embargo, y fue a causa de los engaños del enemigo que fuimos destituidos y alejados del paraíso. En otras palabras, perdimos nuestra identidad divina y nos convertimos en extranjeros fuera del reino. Y esa es la realidad.
Esta crisis de identidad es algo arraigado en lo más profundo de nuestro pecado. Y es el arma, y presten atención a esto, y es el arma que me atrevería a decir es la preferida del enemigo. Gracias a esta identidad retorcida, perdimos la comunión con nuestro Creador. Y esto, hermanos, nos destruye desde adentro. Gracias a esta pérdida de identidad es que tenemos un vacío profundo que buscamos llenar de cualquier forma. Así vemos cómo caemos en prácticas poco sanas, adicciones y costumbres que no glorifican a Dios, sino más bien nos arraigan a este mundo caído. Todos tenemos necesidad. Todos andamos en busca de algo. Cuando se anda como misionero, es común que la gente se acerque. Quieren ver qué traes. ¿Qué les ofreces para llenar ese vacío? Andan en una búsqueda sin fin. Y es así que muchos aceptan por error doctrinas y religiones falsas. La sed es absoluta y profunda. Y cuando andamos perdidos y no tenemos esa identidad, vamos hacia donde sopla el viento, sin poner resistencia. Y lo peor, con alegría y convicción. La trampa es grande. Sin identidad no sabemos quiénes somos. A través de esa confusión somos destruidos como individuos. A través de esa confusión de identidad son destruidas las familias. Es destruida la sociedad entera. Y finalmente, lo más importante, es destruida nuestra salvación. Así, hermanos, que la búsqueda de identidad es una de las preguntas más profundas y universales que enfrentamos como seres humanos. Y es una de las preguntas que más hace la gente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esta vida? Si esto es solo sufrimiento. ¿Cuál es el sentido de la vida? El mundo está lleno de confusión, expectativas sociales y presiones externas que muchos nos hemos encontrado en vacíos existenciales, preguntándonos ¿quién soy realmente? Ignorando a veces a propósito que la respuesta a esta pregunta se encuentra solamente en nuestra identidad en Cristo. Y es que la búsqueda de identidad fuera de Él nos lleva sin duda a una profunda insatisfacción que buscamos llenar con redes sociales, comparaciones estéticas, expectativas de éxito profesional, identidad de género y sexualidad confusa, consumos, adicciones, materialismo y doctrinas relativistas. Tenía un amigo muy espiritual que me decía, como Dios está en mí, yo soy Dios. Estos ejemplos contemporáneos, muestran cómo la identidad puede ser distorsionada por factores externos en la sociedad que vivimos. La búsqueda de aceptación, la presión social, las expectativas culturales y las ideologías de género, y disculpen que repita tanto esto, pueden llevarnos a cuestionar el verdadero yo. O por qué no decirlo, a cuestionar a Dios mismo, al gran yo soy.
Imaginemos por un momento una persona que ha vivido toda su vida en una tierra extranjera, sin pasaporte, sin derecho a pertenecer a ninguna nación. Esta persona vive fuera de su patria, sin el derecho de disfrutar las bendiciones que le corresponden como ciudadano. Y su futuro está marcado por la incertidumbre. Hermanos, esta es una ilustración de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Perdidos, sin propósito y sin esperanza. Sin embargo, iglesia, como cristianos, nuestra identidad no debe estar determinada por estas circunstancias, ni por los conceptos del mundo. Nuestra identidad es y está y debe estar firmemente establecida en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros a través de su palabra y ningún otro lugar. La Biblia nos enseña de manera profunda y clara que como hijos de Dios nuestra identidad ha sido transformada por el sacrificio de Jesucristo y nuestra relación con Él. En esta predicación quiero invitarlos a reflexionar sobre la identidad que tenemos en Cristo. De manera real, profunda y sobre todo honesta con cada uno de nosotros. Así que para comprender plenamente esta identidad que tenemos en Cristo, necesitamos primero reconocer nuestra condición antes de conocerle. Vamos a la Biblia. Efesios 2:12. Si les doy un tiempo para que me acompañen. En Efesios 2:12, la palabra nos lo recuerda. Y dice así, y presten atención. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, hermanos, somos extranjeros. Estamos fuera de la familia de Dios y sin la esperanza de salvación. No tenemos acceso al pacto de gracia. Vivimos en la oscuridad, sin la luz de Cristo que ilumine nuestra vida. Y es una realidad que viven millones de personas en este mismo momento, aquí y fuera de estas puertas. En Génesis encontramos que fuimos creados a imagen de Dios. Teníamos una identidad en Él. Sin embargo, a causa de los engaños del enemigo, el pecado entró y fuimos destituidos y alejados del paraíso. En otras palabras, perdimos nuestra identidad. Sin embargo, hermanos, y a pesar de ese panorama tan oscuro, tenemos una esperanza. Amén. Y es esta: que Jesucristo es el mediador de nuestra identidad. Él nos reconcilia con el Padre y a través de su obra tenemos nuevo acceso, o de nuevo acceso al reino de Dios. Y este es y debe ser el fundamento de nuestra identidad. Somos hechos nuevos en Cristo. ¿Quién no conoce este pasaje? 2 Corintios 5:17, y ahí nos lo confirma. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas.
Amén. Esa transformación nos da una nueva identidad. Qué buena noticia, ¿verdad? Una nueva identidad que trasciende nuestras circunstancias, trasciende nuestra condición pasada y trasciende todo lo que podamos haber hecho sin conocer al Señor. Un ejemplo claro de esta reconciliación la podemos ver en la historia de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Seguramente todos conocen esta historia. Está en Juan 4. Esta mujer vivía en una situación de aislamiento y desesperación, pero cuando Jesús le habló, ella descubrió que tenía un valor y una identidad en Él, que no dependía de su pasado y de su situación. Su vida fue, hermanos, transformada como ha sido transformada la suya y la mía, o como puede ser transformada la suya y la mía en este mismo momento. Esta mujer pasó de ser una extraña, una extranjera, a ser mensajera de Dios, a ser mensajera del reino de Dios, mostrando cómo la reconciliación con Cristo cambia por completo nuestra identidad. Y es maravilloso. Una vez reconciliados con Dios, qué noticia más maravillosa, de verdad. Una vez reconciliados con Dios, pasamos de ser extranjeros a ser conciudadanos del reino. Eso es una fiesta. Ya no estamos más definidos por nuestra etnia, nuestra cultura, nuestros logros, nuestras riquezas, ni ninguna otra cosa terrenal. Somos hijos e hijas del Rey. Y esa es nuestra mayor identidad. Este entendimiento cambia la manera que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. La identidad y el propósito en Dios son el fundamento de una vida plena y significativa, llena de paz, de verdadero gozo que nos va a definir. Hermanos, una vez más, no busquemos en el mundo lo que solo podemos encontrar en Cristo. Porque solo en los valores que Cristo nos mostró a través de su mensaje y de su vida, en su conducta y en su actitud, es donde podemos clarificar realmente nuestra identidad. Un joven que al quedar huérfano fue adoptado por una familia cristiana. Cuando él llegó a una nueva familia, comenzó a experimentar un amor incondicional, a vivir con una nueva seguridad. Pasaron los años y aunque él no podía acordarse mucho de su vida antes de ser adoptado, él sabía que ahora era parte de una familia que lo amaba. Su identidad estaba enraizada no en su pasado, sino en su nueva familia. De la misma manera, nuestra identidad está definida por nuestra relación con Dios, no por nuestro pasado o nuestras falencias. Definamos nuestra identidad. Los invito a que vayamos a la Biblia y estudiemos qué nos dice la Escritura de quiénes somos. ¿Cómo se define allí nuestra identidad? Para eso, en este viaje que estamos llevando, vamos a ir a la primera carta de Pedro. Esta carta, como su nombre lo refiere, está adjudicada al apóstol Pedro y posiblemente fue escrita alrededor del año 60 del primer siglo. Esta carta se dirige, creo que tenemos un mapa ahí, si lo pueden pasar. Hay un mapita en una de las. Esta carta se dirige desde Roma a los cristianos que vivían en el Asia Menor. Es un viaje largo, si ustedes lo pueden ver. Todo eso prácticamente era el Imperio Romano en esa época. Pero si ustedes ven dónde está Roma y dónde fue llevado ese mensaje,
es impresionante. Y lo más impresionante que nos llega hasta aquí hoy mismo. Esta carta que fue escrita a los cristianos en Asia Menor tiene algo muy interesante. Se trata de una carta que no estaría dirigida a los judíos, sino más bien a los gentiles. Pedro se refiere a ellos como los extranjeros dispersos, que son cristianos dispersados por la persecución de esa época, ¿verdad? Esto, hermanos, y quiero que pongamos atención en este punto. Este es un hecho muy, pero muy, muy importante para nosotros. La carta está dirigida a cristianos redimidos, como ustedes o como yo. En esta carta se encuentra un versículo que tiene el poder de transformar nuestra comprensión de la identidad de manera profunda. La comprensión de quiénes somos y donde vamos realmente a centrar nuestro estudio del día de hoy y a darle un impulso y un camino a este viaje, a esta aventura que tenemos esta mañana. Leamos 1 de Pedro 2:9. Y pongan atención a este versículo maravilloso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué versículo más increíble y maravilloso. Este maravilloso versículo no solo nos define con claridad absoluta, sino que también nos da un propósito, nos da un porqué, un para qué. En un mundo donde la identidad se ha visto tan distorsionada, es crucial, hermanos, que volvamos a la palabra para entender nuestra verdadera identidad. Y vamos a estudiarla, pero la palabra es tan clara y tan pura que a veces desearíamos no tocarla más. Pedro, sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, describe 5 aspectos fundamentales de quienes somos en Dios. Primero nos dice, linaje escogido. La palabra linaje se refiere a la descendencia o a la herencia de una persona. Es como un pedigrí, digamos. Es algo que relacionamos muchas veces con el linaje de un rey o de una familia aristocrática, ¿verdad? Pues el Señor nos dio su linaje. Linaje escogido se refiere a un grupo de personas que han sido seleccionadas por Dios para un propósito especial, destacando su identidad y valor en relación con el plan divino de Dios. No es al azar, no es porque sí. Fuimos seleccionados cuidadosamente. Este concepto implica que como creyentes somos parte de una genealogía divina, seleccionados por Dios para ser parte de su reino, de su familia. Yo no me siento merecedor, sinceramente, pero lo recibo porque está en la palabra y sé que Dios no se equivoca. La elección de Dios nos coloca dentro de una familia, no por mérito propio, sino por su gracia, heredando así las promesas y las bendiciones de Dios, otorgándonos una nueva identidad, una herencia espiritual y un maravilloso propósito. En el Antiguo Testamento Dios elige a Israel para ser su pueblo. No porque fueran los más grandes, los más poderosos, los más ricos, los más bonitos.
ni por los que tuvieran la mayoría de cosas, o el carruaje del año, no sé qué era en esa época, ¿verdad? Sino por su amor y su gracia. Del mismo modo, nosotros, como creyentes, somos a través de Cristo un linaje escogido por Dios para ser su pueblo especial. El segundo punto que Pedro pone en este versículo es real sacerdocio. Y esto es algo que nos implica realmente a todos y que a veces no le prestamos tanta atención en las iglesias, sobre todo. Como recordaremos, el sacerdote en la cultura bíblica era aquel que mediaba entre el pueblo y Dios, ofreciendo sacrificios y oraciones en determinados momentos, ¿verdad?, seleccionados durante el año. Solamente él podía entrar al tabernáculo, a la presencia del Señor. Sin embargo, y otra noticia maravillosa, en el Nuevo Testamento se refiere a la idea de que todos los creyentes en Cristo tienen acceso a Dios y un papel activo en el servicio espiritual, y esto lo cambia todo. La idea implica la responsabilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, interceder por los demás y anunciar su verdad. El real sacerdocio resalta la dignidad y el valor de cada creyente en la comunidad de fe, subrayando que todos tenemos un papel activo en la adoración y el servicio a Dios. Todos. No solamente somos oidores, no solamente somos consumidores de la palabra, sino parte viva. En la vida cotidiana, los creyentes cristianos deberíamos actuar como sacerdotes en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la comunidad. Y como tales, tenemos todos la responsabilidad de vivir de manera justa, orar por otros y ser luz en medio de un mundo oscuro. Lo hacemos. ¿Qué estamos reflejando? Sin hablar, sin que nos conozcan, ¿qué puede pensar de nosotros nuestro vecino? Nuestra madre, nuestra esposa. ¿Qué pueden pensar de nosotros nuestros hijos? Pedro sigue adelante y en el tercer punto se refiere a nación santa. Nación santa resalta el aspecto de santidad, por supuesto, que caracteriza al pueblo de Dios. Pero ser santo, y con todo el respeto que significa, no es ser perfecto. La perfección la alcanzamos a través del sacrificio y la gracia del Señor. Sino es estar apartados para un propósito divino a través de Cristo. Y que hemos sido elegidos y consagrados por Dios para cumplir un propósito especial en la vida. No vivimos por azar. Los creyentes como nación santa hemos sido llamados a vivir de manera diferente, reflejando el carácter de Dios. A través de nuestras acciones debe verse a Cristo mismo. Y nuestras decisiones deben estar basadas en esto. La nación santa tiene un propósito: ser un testimonio de las virtudes de Dios y llevar su mensaje al mundo. Como nación santa somos mensajeros. Esto implica vivir de tal manera que otros puedan ver la luz de Cristo a través de las acciones y actitudes de los creyentes.
La vida de Daniel en Babilonia es un ejemplo clarísimo de una persona que decidió vivir como parte de una nación santa. Aunque vivía en una tierra extranjera y estaba rodeado de prácticas idólatras, Daniel se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel a su identidad en Dios. Su vida de integridad y sabiduría fue un testimonio para los que lo rodeaban, mostrando que la santidad es un reflejo de la fidelidad diaria. Seguimos adelante y el cuarto punto que Pedro refiere es pueblo adquirido por Dios. Siguen las buenas noticias, porque es increíble que este versículo no para. Así que aquí se hace la referencia a la idea de que los creyentes no somos simplemente personas sin más, sino que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Se refiere a un grupo de personas que han sido seleccionadas por Dios para cumplir un propósito especial en la vida. Somos propiedad de Dios. Y este hecho implica tanto un honor como una inmensa responsabilidad. Donde hay derechos, hay deberes. Al ser adquiridos por Él, nos convertimos en su tesoro y debemos vivir para su gloria. El pueblo adquirido hereda las promesas y bendiciones de Dios, sí. Y esto incluye la salvación, la vida eterna y la participación en el reino de Dios. Pero también conlleva a glorificar su nombre y hacer imagen de Él en esta tierra, llevando el mensaje a donde nunca ha llegado, hasta el confín de la tierra. En la vida de un misionero puede encontrarse un ejemplo, o de una persona que ha decidido, consciente de haber sido comprada por el sacrificio de Cristo, dedicar su vida al servicio de Dios, a predicar el evangelio y a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Por último, Pedro nos dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, nunca se nos debe de olvidar de dónde nos sacó el Señor. La luz está en medio de la oscuridad, pero donde hay luz no hay oscuridad. Esto implica que nuestra identidad no solo es para nuestro beneficio personal, sino que también conlleva una responsabilidad. Al conocer quiénes somos en Cristo, estamos llamados a compartir esa luz con los demás, reflejando las virtudes de Dios en nuestras vidas. Hermano, el mensaje que cambió su vida, no se lo guarde para usted. Compártalo, porque así como su vida fue transformada, hay muchas personas esperando ser transformadas. Y cuando una persona es transformada, todo el universo es transformado. Hermanos, la identidad de Cristo, tal como la Biblia lo define, es fundamental para entender quiénes somos realmente. Nos define como individuos, nos aleja del vacío existencial y nos ofrece aceptación, propósito, comunidad y esperanza. Al abrazar nuestra identidad en Cristo, podemos vivir vidas plenas, significativas y libres de la presión del mundo. En Jesús está la verdadera libertad. Al contrario, como la gente habla que los cristianos no podemos hacer nada porque todo es prohibido, al contrario, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, la libertad es absoluta. Cuando yo, antes de conocer a Cristo, tenía muchísimos amigos. Siempre fui una persona, digamos, muy social. Cantidades de amigos. Cuando yo conocí a Cristo, y no es el momento del testimonio, pero cuando yo conocí a Cristo, de una manera sobrenatural, Dios alejó a todos mis amigos. Totalmente. Pero
menos de lo que yo me di cuenta, tenía más amigos que antes. Y me di cuenta que la mentira de que el cristianismo es aburrido y que el joven cristiano no se divierte y no tiene una vida plena, es una gran mentira. Y fue renovado todo mi entorno. Y hoy en día puedo decir, y los incluyo a ustedes, que no podría contar la cantidad de gente que Dios ha puesto a mi alrededor. Y que no solo ha puesto a mi alrededor, sino que me edifica cada día. La identidad, hermanos, es un tema crucial en la vida de cada persona, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias. Y el versículo 1 de Pedro 2:9 nos recuerda que nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo. En un mundo que constantemente intenta definirnos a través de estándares superficiales, es vital que recordemos quiénes somos realmente. Un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. Al abrazar esta verdad, no solo encontramos nuestro valor y nuestro propósito, sino que también somos llamados a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente esa esperanza. Al compartir nuestra identidad en Cristo, podemos ayudar a otros a descubrir la suya, transformando vidas y comunidades. No pierda esa oportunidad, hermano. El versículo de 1 de Pedro 2:9 nos invita a reflexionar y reconsiderar y reconstruir profundamente nuestra identidad. Vivimos en un mundo que constantemente nos define por circunstancias, logros o apariencias, pero la Biblia nos recuerda, hermanos, que nuestra identidad en Cristo es mucho más rica y más significativa. Somos un pueblo escogido, no por nuestra grandeza, sino por el amor y la gracia de Dios. Somos sacerdotes con acceso directo a Él, con la responsabilidad de vivir de acuerdo a su voluntad y anunciar su mensaje. Somos una nación santa, llamada a reflejar el carácter de Dios en un mundo que lo necesita. Y por último, somos un pueblo adquirido por Dios, lo que implica que nuestra vida tiene un propósito más grande que el simple hecho de existir. Vivimos para glorificar a Dios. Amén. Es importante que nosotros los creyentes nos identifiquemos con estos 5 aspectos que la palabra tiene ahí escritos. Nuestra verdadera identidad en Cristo. Vivimos con un propósito y con una dirección clara. Al hacerlo, no solo encontramos valor en Él, sino que también somos testigos vivos. Su gracia anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, hermanos. La búsqueda de identidad, hermanos, es en última instancia la búsqueda de la semejanza de Dios y un regreso al paraíso, a su presencia divina. Hermanos, hemos llegado al final de este viaje maravilloso. Pero como en todo viaje, ya no somos los mismos de cuando salimos. La experiencia vivida a través de esta palabra no nos permite salir iguales de acá. Definitivamente nos ha transformado. Hoy, hermanos, los invito a levantar el corazón, a clamar a Dios para que limpie y clarifique nuestra identidad, para que Él sea el que toque en la esencia más profunda de nuestro ser, de nuestra niñez, de nuestros dolores, de nuestra crianza y de las mentiras que fueron instauradas tal vez mucho tiempo atrás, pero que solo el Señor puede sanar. Los invito a que cerremos los ojos y pensemos en esta verdad, hermanos, y le pidamos al Señor que sane nuestra tierra. Le pidamos al Señor que el Espíritu Santo revele nuestra verdadera identidad, Padre Santo, misericordioso.
Y es en esta práctica, Señor Padre, que venimos despojándonos de toda cara, de toda máscara, de toda vestidura que ha venido a transformar o a engañar lo que verdaderamente somos, Señor Padre. Nuestro espíritu se desnuda ante ti, dejando atrás las mentiras del enemigo, dejando atrás nuestras inseguridades, pidiéndote, Señor, que tu sanidad se revele a través de nuestra nueva identidad en ti, la que está originalmente, la que está en tu plan divino, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Hermano, yo no conozco sus circunstancias, no conozco lo que usted está pasando en este momento, pero sí sé que hemos tenido una vida difícil, donde se ha el enemigo aprovechado de muchas circunstancias para distorsionar nuestra identidad, para instaurar mentiras que no son las verdaderas de Dios. Aquellas cosas que nos dijeron cuando éramos pequeños, que tal vez no recordamos textualmente, pero están ahí, distorsionando, alejándonos de la verdadera relación con el Señor. Las sacamos hoy, Señor, a la luz, para que tú restaures nuestra vida, para que tú traigas sanidad a nuestro corazón, Señor Padre. Y hoy, Padre, con transparencia y honestidad, me levanto ante ti, hermano. Si usted siente esa necesidad, le pido que en humildad se levante de su silla y le pida a Dios y le entregue a Dios en tu intimidad esas cosas que te preocupan, esas cosas que han venido inquietando y que han impedido tener una relación clara con el Señor. Sin una identidad clara, no sabemos quiénes somos, Padre. Extiende tus manos, Señor, y ayúdanos a encontrar esta identidad, Padre Santo, para que podamos volver al lugar donde tú nos creaste y nos recibiste, al paraíso y al reino que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amados hermanos, le damos gracias a Él por esta mañana y ponemos esta semana que viene para que sea el principio de ver esos milagros y prodigios a través de la sanidad de nuestra identidad. Que Dios los acompañe, que sea de mucha bendición y gracias por acompañarnos en este servicio. Amén.